Entonces, tenemos una fracción y está toda elevada a la 4, ¿sí? Siempre tengan en cuenta, chicos, que las integrales trigonométricas no tienen una sola forma de solución, ¿sí? Tenemos varias alternativas. Entonces, una alternativa es distribuir, ejemplo, la potencia, ¿sí? De tal forma que nosotros tendríamos integral de secante a la 4 entre tangente a la 4. ¿Sí? Distribuimos la potencia tanto al numerador como al denominador. Siguiente paso que nosotros podemos, secante yo puse seno. Siguiente paso que nosotros podríamos hacer en este ejercicio es intentar buscar la sustitución desde el principio. Es decir, yo sé que la derivada de tangente es secante al cuadrado. Como tengo un secante a la 4, podríamos factorizarlo. Entonces lo podríamos factorizar como un secante al cuadrado del ángulo por otro secante al cuadrado del ángulo, y todo sigue estando dividido entre tangente a la 4. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es, chicos? Desde el principio usted busque cuál es la sustitución a la que quiere llegar. Me explico. Estaríamos diciendo que yo puedo expresar un secante al cuadrado por dx, esa es la derivada final a la cual yo quiero llegar. Significa que el resto de la integral debe quedar en términos de tangente, ¿sí? De tal forma que uno podría decir derivada de tangente, obtenemos ese secante al cuadrado que ya tenemos sombreado allí, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo reemplazar la identidad pitagórica de secante al cuadrado, que es 1 más tangente al cuadrado. Me sigue quedando mi secante al cuadrado del ángulo por la derivada intacto. Y en el denominador, pues también me sigue quedando mi tangente a la 4. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, la derivada ya está lista y todo está en términos de tangente para que podamos efectuar la sustitución. Entonces podríamos decir que U sea igual a tangente del ángulo, de tal forma que nuestro de U nos daría el secante al cuadrado. Y lo que hacemos es sustituir. Entonces tendríamos nuestra integral de 1 más tangente, sabemos que es U, entonces me quedaría U, pero ese U está elevado al cuadrado, por secante al cuadrado de x por dx, eso se llama du. Y en nuestro denominador, pues tendríamos tangente a la 4, es decir, que tendríamos un U elevado a la 4. Listo. Y queda nuestra antiderivada para que podamos separar las integrales. Perdón, que se me... ¿Sí? Entonces podríamos separarlos. Entonces al separar nuestros términos, lo que terminaríamos integrando en ese orden de ideas sería la integral de u a la menos 4 por du más la integral de u a la menos 2. Dejando nuestro escenario final como menos 1 sobre 3u a la 3 menos 1 sobre u. Y todo más nuestra constante de integración. Podemos sacar factor común, el signo negativo y de u si queremos. Entonces me quedaría 1/3 de u al cuadrado más 1. Y al final puedo reemplazar a qué equivale u. Entonces dijimos que u es tangente del ángulo. Por lo tanto nos quedaría menos 1 sobre tangente de x, factor de 1/3 de tangente al cuadrado de x más 1. Y tendríamos nuestra respuesta. Revísenla, por favor.
Otra opción, pueden reemplazar identidades básicas desde el principio. Es decir, separamos la integral con sus respectivas potencias como veníamos. ¿Sí? En esa misma parte sin ningún inconveniente. Pero entonces alguien podría decir, no pensé en la derivada de tangente. Quiero es dejar todo en términos de senos y cosenos. Pues también es válido. Yo puedo reemplazar secante, es 1 sobre coseno. El hecho de que el secante esté a la 4, pues significa que mi coseno también queda a la 4. Denominador, tangente a la 4. Entonces yo sé que tangente es seno sobre coseno. Entonces me podría quedar seno a la 4 sobre coseno a la 4. Y el hecho de aplicar productos de extremos y productos de medios, lo que me indica es que busco simplificar algún término. ¿Sí? Entonces, si aplicamos productos de extremos y medios, nos quedaría coseno a la 4 dividido coseno a la 4 por seno a la 4. Y cuando ya he aplicado la multiplicación de extremos y medios, me doy cuenta que puedo simplificar un coseno a la 4 del numerador con un coseno a la 4 del denominador. Y nos queda 1 sobre seno a la 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Identidad básica. 1 sobre seno es cosecante. Significa que yo lo que podría resolver es la integral de cosecante a la 4 de x por t. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos integral de cosecante a la 4? Pues tengo que factorizar la potencia, ¿no? Entonces nos quedaría integral de un cosecante a la 2 por otro cosecante a la 2. Y el objetivo es buscar sustitución, entonces reemplazo una de las identidades pitagóricas. Entonces, identidad pitagórica de cosecante al cuadrado es 1 más cotangente al cuadrado. Reemplazo solo una, pues para por lo menos tener dos integrales, dos funciones trigonométricas y así poder buscar sustitución. ¿Listo? ¿Qué obtuve ahí? Ya la sustitución está lista porque sabemos que la derivada de cotangente solito es menos cosecante al cuadrado. Entonces, fíjense que aquí sombreo la derivada a la cual pues quiero encontrar. Y como ya el otro término está en términos de cotangente, pues lo que hago es sustituir, en donde plantearíamos que U es igual a cotangente solito, y la derivada del cotangente es menos cosecante al cuadrado. ¿Qué implica eso? Que toda la integral, lo único que sucedería es que me queda con signo negativo. De tal forma que nos quedaría menos la integral de 1, que no lo utilizamos, me toca dejarlo intacto, más cotangente se llama U, y como está al cuadrado, pues dejamos nuestra U al cuadrado, y el cosecante del cuadrado de x por dx se llama d. Y nos quedaría menos U menos U al cubo de tercios. Recordando que U es cotangente, entonces nos queda menos cotangente del ángulo menos cotangente a la 3 del ángulo sobre 3, más C. Sacamos factor común, si quiero el signo negativo, entonces me queda menos cotangente de x, factor, y nos quedaría ese factor cotangente al cuadrado, tercios, más 1.
Y si nos damos cuenta es la misma respuesta a la que tenemos inicialmente de la otra expresión, porque sabemos que cotangente también lo puedo expresar como 1 sobre tangente, entonces me quedaría menos 1 sobre tangente, y lo mismo que decir menos cotangente, y al igual que tener cotangente al cuadrado tercios, pues sería lo mismo decir que 1 sobre tangente al cuadrado tercios. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las formas en las que ustedes deseen plantear esa expresión va a ser correcta. Entonces, yo puedo dejar mi respuesta en términos de cotangente o puedo dejar mi respuesta en términos de tangente. Revísenlo, chicos. Pues para la compañera que lo preguntó y adicional, pues para los que lo hayan ejecutado. Profe, qué pena, ¿será que lo puedes minimizar un poquito? Ya, ahí. Gracias, profe. Listo, muy bien. Bueno, aquí en el chat Juan Camilo nos está diciendo que si revisamos el ejercicio 3. Entonces, veamos. Ejercicio 3. En nuestro ejercicio 3 nos está proponiendo integral de cotangente al cubo de 5x por cosecante a la cubo. Bueno, ¿qué tenemos aquí, chicos? Igual, no hay una sola opción, ¿sí? Tenemos dos posibilidades. Independientemente de las dos opciones que podamos nosotros, o tres opciones que se puedan presentar, lo primero es que nos damos cuenta que ambas funciones trigonométricas tienen el mismo ángulo, ¿sí? Significa que desde el principio yo puedo sustituir y decir que la integral es 1/5 de cotangente al cubo de u por cosecante a la 4 de u por d, ¿sí? Entonces, ahí iniciaría todo, independientemente de la forma que podamos identificar. Entonces, vuelvo e insisto, uno cómo inicia un ejercicio, primero buscando sustitución. Entonces, lo primero que yo me doy cuenta es que cotangente y cosecante sí son parejas ordenadas, ¿sí? Entonces, lo primero que yo digo es, bueno, empecemos. La derivada de cotangente solito me daría menos cosecante al cuadrado. Entonces, yo voy a organizar la integral de tal forma que deje sombreada y seleccionada la derivada a la cual quiero llegar. ¿Listo? Eso significaría 1/5 de la integral de cotangente al cubo por cosecante al cuadrado por otro cosecante al cuadrado. Entonces, yo lo que digo es, a lo que quiero llegar es que ya tengo lista la derivada. Quiero llegar en el momento en el que derive cotangente y eso me dé menos cosecante al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, el resto de la integral, lo que voy a sombrear aquí en azul, tiene que quedar todo en términos de cotangente. Ya tengo un cotangente a la 3, queda intacto, no tengo que hacerle nada. Cosecante al cuadrado, ahí puedo reemplazar la identidad pitagórica. Entonces nos quedaría 1/5 de la integral del cotangente al cubo que queda intacto por, y reemplazamos la identidad pitagórica. Entonces decimos identidad pitagórica de cosecante al cuadrado es 1 más cotangente al cuadrado. Y sigue multiplicándose por el cosecante al cuadrado de u por d. Entonces recuerde que ahí ya no voy a reemplazar nada porque esa es la derivada a la cual quiero llegar. Y la sustitución ya debió haber quedado lista. Todo quedó en términos de cotangente
Ya tengo la derivada, entonces diríamos cambio de variable, voy a llamarla m, porque todo está en términos de u, y digo, m va a ser igual a cotangente solito. Derivada de cotangente menos cosecante al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué significa? Que toda la integral queda con signo negativo, entonces me queda menos un quinto de la integral, y empiezo a reemplazar. Entonces, cotangente es m, pero está elevado a la 3, y multiplicado por un 1, más otro cotangente, o sea, otra m, al cuadrado. Y el cosecante al cuadrado de u por du, pues dijimos que esa era mi derivada, nuestro dm. Y quedó lista la sustitución, de tal forma que ya podemos hacer propiedad distributiva e integrar. Entonces lo que tendríamos es menos un quinto, que va a multiplicar m a la 3 por 1, pues me daría m a la 3. Al integrarlo, pues m a la 4 cuartos. Más tendríamos m a la 6, al integrarlo, m a la 7 séptimos. Más nuestra constante de integración. ¿Qué más puedo hacer? Pues sacar factor común de m. Puedo de una vez menos un quinto. Profe, ¿no quedaría m a la 6? Pero al integrar, me quedaría m a la 5, si no he dicho nada, m a la 6, señorita. M a la 6 sextos. Y sacaríamos factor común de m cuartos, m a la 4. Entonces nos quedaría un cuarto más m al cuadrado sextos, más la constante. De tal forma que ya sabemos que m es cotangente de u, y u desde el principio dijimos que era 5x. Entonces nos quedaría menos cotangente a la 4 de 5x sobre 5, factor de un cuarto, más cotangente al cuadrado de 5x sobre 6. Y ahí nuestra respuesta final. Alguien pudo haber dicho, no, profe, yo quiero derivar el cosecante. ¿Sí? Entonces alguien podría haber dicho, profe, la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Bueno, pues si usted quiere organizar esa derivada dentro de la integral, pues también lo puede hacer. Entonces, si usted lo que busca es esa derivada, le quedaría un quinto que multiplica. Ojo que usted está buscando un cosecante por cotangente. Entonces, me quedaría un cotangente a la 2 por un cosecante a la 3 por el cosecante que necesita solito por el cotangente, el cosecante por cotangente. Y es otra forma de factorizar completamente válida. Lo que sucede es que usted está interesado es en este tipo de derivada, en la de cosecante por cotangente. Y como está interesado en ese tipo de derivada, lo que usted tiene que reconocer o identificar es que toda la integral le debe quedar, lo que está en azul, le debe quedar en términos de cosecante. Entonces, ya tiene un cosecante a la 3, no tiene por qué modificarlo ni hacerle ningún cambio. Pero tiene un cotangente al cuadrado, entonces, por lo tanto, ahí reemplaza su identidad pitagórica. Entonces, tendría su 1/5 de la integral. Cotangente al cuadrado sería cosecante al cuadrado menos 1 por su cosecante al cubo, y el dB que usted estaba buscando, que es cosecante por cotangente. Y ya tiene lista la sustitución. ¿Listo? Entonces, esa sustitución diríamos que tenemos un m, pero aquí en este caso m es cosecante,
derivamos ese m, que nos daría menos cosecante por cotangente, y lo que significa es que toda su integral va a quedar con signo negativo. Entonces nos quedaría menos 1/5 de la integral, cosecante es m, me quedaría mi m al cuadrado menos 1, por cosecante ya sabemos que es m, pero me quedaría a la 3, y el cosecante por cotangente es de m. Y efectuamos multiplicación, es decir, generamos nuestra integral común y corriente, y eso nos quedaría menos 1/5, que va a multiplicar a nuestro m a la 6/6, menos nuestro m a la 4/4, más c. ¿Qué más puede hacer? Pues sacar su factor común si quiere. Entonces me quedaría menos 1/5, perdón, de m cuartos, puedo sacar de una vez factor común. Entonces me quedaría menos m a la 4/5, factor de m al cuadrado sextos, menos 1/4. Teniendo en cuenta que m en este caso es cosecante. Entonces le quedaría menos cosecante a la 4 de 5x/5, factor de cosecante al cuadrado de 5x/6, menos 1/4, más la constante. Y puede dejar su respuesta en términos de cotangente, puede dejar su respuesta en términos de cosecante. Entonces vuelvo e insisto, todo depende de la sustitución que usted esté interesado en realizar. Entonces para eso, el primer paso siempre debe ser que usted busque qué es lo que quiere derivar y así se puede organizar mucho más fácil. Claro el ejercicio para el compañero que nos estaba preguntando el 3. Sí, profe, pero me surgió una duda aquí Sí. en lo último que hiciste, cuando sacaste el factor común, no entendí como los denominadores. En mi cabeza como que no me dan las operaciones. ¿Cómo así? Es decir, Sí, cuando estamos mirando esta M4. parte, espérame la sombra. Cuando estamos mirando esta parte, ¿sí? No, profe, la anterior. ¿En cuál? Cuando sacas el factor común de M4 sobre 5, factor común de M cuadrado, pero entonces en el denominador cuando yo multiplico 5 por... me No, da no, no. otra. Mira, lo que sucede es que una cosa es que tú tengas aquí, que lo voy a sombrear. Es lo mismo que en el otro lado. Tú hiciste factor común de 1/5, ¿sí? Pero no es el único factor común que hay. Entonces el 5 queda intacto. El otro factor común que hay es en los numeradores, ¿sí? El tema de m. Entonces lo único que hicimos fue sacar factor común del m a la 4. El 1/4 queda intacto y el 1/6 queda intacto. Eso O en es otras listo, palabras, o ya en lo otras entendí. palabras, pues primero multiplica el 1/5 y luego sacas un solo factor común, si quieres hacerlo de esa forma. Entonces, Ajá. si tú multiplicas, pues te quedaría 20 y que te quedaría 30. Sí, listo, profe, ya lo copié con más. ¿Pero Gracias. si es más claro? Sí, claro, listo, gracias, profe. Profe, Dime. una pregunta, pero no hay problema porque como los denominadores son pares, se puede sacar factor también común de ellos, ¿verdad? Sí, puedes sacar m a la 4/5, no m a la 4/5, sino m a la 4/10, si quisieras dejarlo también así. Ah, ok. Sí. Ujú. Sí, ahí también es válido, es decir, que ustedes puedan dejarlo no como 5, sino que lo puedan dejar, ejemplo, como 10. Entonces, si queda como 10, en este orden de ideas le quedaría en este caso 2 y acá quedaría 3. Y es válido. Sí, señorita. Bueno, entonces espero que se sea claro, si no, pues me dicen. Miremos acá en el chat, nos está preguntando Kelly si podemos revisar el ejercicio 9. Entonces miremos.
ejercicio número 9. Veamos qué nos propone el 9. Nuevamente fracciones, entonces tendríamos integral de un cotangente a la 3 entre un cosecante. Bien, entonces es una fracción, igual, tiene varias soluciones. Algunos podrían decir, quiero utilizar identidades básicas, ¿sí? Entonces, si utilizamos identidades básicas, yo sé que cotangente solita es coseno sobre seno. Como está elevada a la 3, pues me quedaría un coseno a la 3 sobre un seno a la 3. ¿Sí? Y me queda un cosecante. Entonces yo sé que la identidad básica de cosecante es 1 sobre seno. Y ahí ya podemos aplicar productos de extremos y productos de medios para mirar qué podemos simplificar. ¿Listo? Entonces, eso nos quedaría un coseno al cubo por seno. Y en el denominador, pues nos queda un seno al cubo. Significa que lo que pudimos simplificar fue un seno del numerador con un seno del denominador. Y nos quedó un coseno al cubo entre un seno al cuadrado. Listo. Entonces, ya me quedó la integral en términos de senos y cosenos y pues ya utilizamos las identidades básicas. ¿Qué sigue? Tratar de buscar una sustitución, ¿sí? Entonces, ahí lo que yo tengo es un coseno y un seno. Si separo el coseno, me quedaría un coseno al cuadrado por coseno solito. Significa que ya podría identificar que todo lo puedo dejar en términos de seno, porque la derivada de seno, pues me daría coseno positivo. Entonces yo puedo factorizar, es decir, tener un coseno al cuadrado del ángulo por coseno. Todo sigue quedando igual entre seno al cuadrado. Y lo que les digo, de una vez ustedes se proponen qué es lo que quieren llegar como derivada. Entonces tengo un coseno. Significa que lo que me interesa es que toda la integral quede en términos de seno. El denominador ya cumple con el propósito. Pero entonces en el numerador tengo un coseno al cuadrado y podría reemplazar su identidad pitagórica. Entonces, en ese orden de ideas, puedo reemplazar la identidad pitagórica, que sería 1 menos seno al cuadrado. El coseno pues queda ahí intacto y el denominador también. Y ya quedaría lista la sustitución. ¿Sí? En donde plantearíamos que nuestro u pues sería igual a seno y nuestra derivada pues es coseno. Entonces en ese orden de ideas reemplazamos, nos quedaría nuestra integral, el 1 queda intacto, menos seno, pero seno es u, y está elevado al cuadrado. El coseno de x por dx se llama du, y en el denominador pues tengo un u al cuadrado. Y ahí pues ya podemos separar nuestras integrales. Entonces lo que ustedes terminaban integrando ahí era un u a la menos 2 menos 1 menos un du.
Y pues ahí ya creo yo que lo pueden finalizar. ¿Es claro nuestro ejercicio? ¿Dudas en alguna pregunta? Otra posibilidad, pues era igual, desde el principio factorizar el cotangente al cubo. El tema es que ya no iba a ser posible, tan sencillo, porque pues la derivada de cotangente es cosecante al cuadrado y no tienen cosecante al cuadrado. Y la derivada de cosecante es cosecante por cotangente, tampoco la tienen directa. Entonces ahí es cuando uno menciona que por lo general, cuando vienen con fracción, pues uno puede utilizar las identidades básicas. Claro, nuestro ejercicio 9 para la compañera que nos lo preguntó. Luego nos pregunta Dafne el punto número 6. Sí, Dafne, el punto número 6, el ángulo no es 1. Ahí tuve yo fue un error, el ángulo es solamente X. No puede ser X sobre X, sino es X solita. Que sería como la que acabamos de resolver aquí hace un momento, la de coseno al cubo. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Luego nos pregunta Miguel que si podemos revisar el ejercicio 12. A ver cuál es el 12. Bueno, aquí ya lo pueden terminar, ¿sí, chicos? Ejercicio 12. ¿Qué propone el 12? Integral de 1 más coseno de 3x. Todo está elevado a la 3 medios por d. Bueno, para esto, lo primero que debemos recordar son las nuevas identidades que vimos en nuestra clase anterior. Entonces, por ejemplo, yo tengo una identidad que es 1 más coseno de x, solita. Y entonces decimos, la identidad de 1 más coseno de x es 2 veces coseno al cuadrado de x medios. ¿Sí? Así como vimos que las identidades básicas, el hecho de que tengan una potencia no cambia la identidad básica, lo mismo sucede aquí. Entonces fíjense que el ejercicio nos lo están proponiendo como 1 más coseno de 3x. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Es la misma identidad, el tema es que el ángulo está multiplicado por 3. Entonces hacemos lo mismo, me quedaría 2 veces mi coseno al cuadrado, el tema es que está multiplicado 3 por x medios. Entonces tengo mi ángulo 3, no estoy alterando nada, ahí sigue mi ángulo 3. ¿Sí? ¿Claro con el tema de la identidad para todos? Entonces, si ya tengo a qué equivale esa identidad, pues la reemplazamos dentro de nuestra integral, ya sin ningún problema. Es decir, que tendríamos integral, mi identidad es 2 veces por coseno al cuadrado, el ángulo es 3x medios, y todo está elevado a la 3 medios. Es decir, todo está elevado a una raíz cuadrada, pero todo está elevado a la 3 por b. ¿Vamos bien todos hasta allí? Perfecto. ¿Qué sigue entonces? Pues como está elevado a la 3 y hay una multiplicación, pues yo puedo separar las potencias. Es decir, que tendríamos la integral 2 al cubo, que me daría 8, por coseno a la 6 de x tercios, de 3 medios de x. Pero eso sigue quedando dentro de la raíz. ¿Listo? Entonces, repartí la potencia. ¿Qué puedo hacer? Que por propiedades de la raíz puedo separar esta multiplicación que tengo aquí. Entonces nos quedaría la integral de raíz de 8 por la raíz de coseno a la 6 de 3x medios. Y raíz cuadrada de x a la 6, pues sí tenemos, ya la tenemos, sería coseno a la 3.
Entonces, puedo sacar el raíz de 8 de mi integral sin ningún problema. Y me quedó coseno a la 3 de 3x medios. Revisen hasta ahí si hay alguna pregunta. Si vamos bien, pues ya usted puede resolver esa integral sin ningún problema. Lo primero que podemos hacer es sustituir ese ángulo, quitarnos el problema de ese ángulo. ¿Sí o no? Y sustituir ese ángulo es entender que el 2 que está dividiendo queda multiplicando al raíz de 8. Y que el 3 que está multiplicando queda dividiendo. Y que nos quedó la integral de coseno a la 3 de u por t. Y pues ya resolvemos. Entonces nuestra integral, bueno, ese raíz de 8 también se puede descomponer, ¿no? Ese raíz de 8 lo podríamos dejar como 2 raíz de 2, es decir, que nos queda 4 raíz de 2 tercios. ¿Sí o no, chicos? Y ya comenzamos común y corriente nuestra integral. Entonces puedo separar como un coseno al cuadrado de u por coseno. Ya identifiqué mi derivada. Fíjense que mi derivada pues sería la de coseno. Y el resto de la integral pues necesito cambiarlo en términos de seno, es decir, reemplazo su identidad pitagórica. Entonces tendríamos nuestro 4 raíz de 2 tercios de nuestra integral pitagórica, que sería 1 menos seno al cuadrado. Todo por coseno de u por d. Y ahí ya quedó la sustitución lista, en donde llamamos a m seno y nuestra derivada, pues coseno. ¿Hasta ahí es claro para todos o necesitan que lo finalicemos, chicos? Me avisan. O si ya es claro ahí para la mayoría. Y para la compañera que nos preguntó el ejercicio. Profe, una pregunta. Sí. ¿Era desde un principio posible sacar la raíz? Digamos, cómo está el cubo todo, ¿puedo sacarla de la raíz de una vez? Es decir, espera, así más o menos te entendí. Tú me dices acá en este planteamiento, te lo voy a sombrear desde acá. Lo que me planteas es desde el momento en que el ejercicio está al cubo, sacar todo el término y que quede solo dentro de la raíz, ¿sí? Sí, que quede, por No es ejemplo, posible. ¿no No se es puede? posible, no. No porque cuando tú hagas eso, te lo voy a poner aquí. O sea, si tú lo dejas como 2 coseno al cuadrado de 3x medios. Ya. Y todo dentro de la raíz de 2 coseno de 3x medios. Esto es lo que nos propones, ¿sí? Sí, profe, sí, Fíjate que descomponerlas del principio. y ahí la sustitución ya no se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú puedes reemplazar el 2, la identidad básica de 1 menos seno al cuadrado de 3x medios, pero la derivada no te da raíz de coseno. La derivada te da solo coseno. Entonces lo que debes tener en cuenta es, si necesitas utilizar las propiedades, pero recuerda que no has integrado. Ya entiendo. ¿Sí? Entonces Sí, fíjate que claro. de esa forma te va a quedar es una raíz de coseno, o sea, si te queda la raíz de 2 coseno de 3x medios y ya no puedes hacer sustitución. Porque la derivada de seno nunca te va a dar el raíz de coseno. ¿Listo? Vale, profe, Entonces, gracias. ahí digamos que como para que te orientes, lo primordial, sí efectivamente es factorizar, pero lo primordial es llegar a una integral trigonométrica lo más sencilla posible para que la puedas resolver. Y lo más sencillo que pudimos llegar fue un coseno a la 3. Ya sin raíz, ya sin ninguna otra potencia y sin ningún tipo de otro ángulo.
Bien, en este orden nos están preguntando el ejercicio, ¿de acuerdo? El 12. Laura nos estaba pidiendo que revisemos el ejercicio 11, pero bueno, Laura, ya con el ejercicio 11 ya lo podrías revisar de acuerdo a lo que explicamos en este ejercicio, ¿sí? Ahí ya lo podrías proponer. Y Jenny nos está preguntando el ejercicio cada 15 y 24 de Thomas. Entonces veamos Thomas. ¿Me confirmas, Jenny, la página de la miscelánea? Que no la sé todavía colocado acá. Profe, es la 585 y la 586. Gracias, Linda. 585. Empieza en la 585 hasta la 586 y nos estás preguntando el ejercicio 15. Mismo escenario de lo que acabamos de solucionar. Entonces, más o menos para que lo propongamos y lo finalices. Entonces te dice de 0 a 2pi. Bueno, coloquémosla como taller de Thomas. Y entonces decimos que es el ejercicio 15. Y que ese ejercicio 15 nos propone de 0 a 2pi de la raíz de 1 menos coseno por d. Entonces, igual, ¿qué puedo hacer con esa raíz? Distribuirla tanto al numerador como al denominador. Entonces nos quedaría la raíz de 1 menos coseno entre raíz de 2 por dx y la misma integral definida de 0 a 2pi. ¿Qué podríamos hacer? Sacar ese 1 sobre raíz de 2 de la integral de una vez y reemplazar mi identidad. Entonces, identidad de 1 menos coseno sería 2 veces seno al cuadrado. Entonces, reemplazamos identidad 2 veces seno al cuadrado de x medios. Separamos las raíces, pues entonces eso lo que nos queda es un raíz de 2 sobre raíz de 2 de la integral de la raíz de seno al cuadrado de x medios. Y ahí ya nos quitamos el problema de la raíz porque la podemos cancelar con el exponente. Y listo. Esos raíz de 2 y raíz de 2 también se cancelan. Entonces lo único que quedó fue la integral de seno de x medios. Integral que no tendríamos problema porque es 2 veces de la integral de seno de u por du. ¿Sí o no? La sustitución, el 2 que se está dividiendo el término, pues quedaría multiplicando. Y la integral de seno, pues nos daría menos coseno. Entonces, reemplazaríamos nuestro menos 2 veces coseno de x medios. Y ahí es donde vas a reemplazar tus límites. De 0 a 2pi. Entonces, para Jenny que nos estaba preguntando, claro, el ejercicio número 15 de Tomás. Sí, profe, muchas gracias, claro. Perfecto. Ejercicio 24 también nos preguntaste, ya miramos cómo es. Ejercicio 24.
Entonces, el ejercicio 24 tiene Euler, ¿sí? Y secante al cubo también del ángulo de Euler. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Pues haz primero una sustitución del ángulo, con eso no tienes el problema de los Euler, y resuelves el secante al cubo, que ya lo vamos a explicar. Es una de las integrales que vemos el día de hoy, ¿listo? Entonces, ya ahorita permíteme un segundito, voy a hacer la explicación de otra integral y ahí sí resolvemos esta, ¿listo? Para que lo puedas ejecutar. Entonces, chicos, hemos resuelto nuestras dudas. El objetivo ahora es que nos quedan dos integrales, ¿sí? Las cuales su naturaleza es por partes. Entonces no vayan a copiar si de pronto están tomando apuntes para que veamos lo siguiente. Entonces yo voy a explicarles la integral de cosecante al cubo y ahorita por dinero les pago otra integral, ¿listo? Entonces quiero que miremos lo siguiente. Si a mí me proponen la integral de un cosecante al cubo, pues hemos estado mencionando que lo primero que hacemos es factorizar. Entonces tendríamos un cosecante al cuadrado por cosecante. Yo ahorita voy a borrar esto, ¿sí? Es como para que más o menos vean qué es lo que sucede. Reemplazo una identidad pitagórica, que sería 1 más cotangente por cosecante. Pero no hay sustitución. Si usted deriva cotangente, no le da cosecante solito. La derivada de cotangente es cosecante al cuadrado. Como no logra hacer la sustitución, nos toca hacer propiedad distributiva. Entonces me quedaría la integral de cosecante más la integral de cotangente al cuadrado por cosecante. ¿Sí? Como no hay sustitución, tendré que reemplazar la identidad pitagórica de cotangente al cuadrado. Si reemplazo la identidad pitagórica, es cosecante al cuadrado menos 1. Por cosecante. Y todavía no hay sustitución porque es la misma integral trigonométrica. Entonces usted tendrá que volver a hacer propiedad distributiva. Y cuando eso ocurra, usted llega a la integral otra vez de cosecante a la 3. Entonces, recordemos. Yo empecé con un cosecante a la 3. Y en el proceso vuelvo y llego a un cosecante a la 3. Significa que esta es una integral trigonométrica cíclica. ¿Sí? Entonces, cuando esto suceda, pues no me voy a poner otra vez a separar por identidades. Ya sé que es una integral cíclica y que la única forma de resolver una integral cíclica es por el método de integración por partes. Entonces esto lo único que me lleva es que desde el principio de mi ejercicio debo buscar un término u para derivar y debo buscar un término de b para integrar. ¿Listo? ¿Todos claros? Entonces, como es por partes, ya nos dimos cuenta que es una integral cíclica, entonces tendré que organizarla de tal manera. Entonces, paso número 1, igual nos toca factorizar, es decir, que tendríamos un cosecante al cuadrado por otro cosecante. Siguiente paso, pues ahí es donde tengo que buscar el término que voy a derivar y el término que voy a integrar. Por lo tanto, cuando esto sucede, pues uno mira las integrales inmediatas. Entre cosecante al cuadrado y cotangente, la integral inmediata es la de cosecante al cuadrado. Por lo tanto, entonces diríamos que U, lo que voy a derivar, es el cosecante solito, y el término que voy a integrar es el cosecante al cuadrado. E iniciamos nuestro procedimiento común y corriente. Derivada de cosecante, entonces sabemos que es menos cosecante por cotangente. Y la integral de cosecante al cuadrado sabemos que es menos cotangente. Fórmula de integración por partes, pues nos quedaría nuestro u por b, entonces con signo negativo nos quedaría menos cosecante por cotangente.
Fórmula de integración. Menos la integral de la multiplicación de b por du. Entonces, fíjense que b y du ambos tienen signo negativo. Por lo tanto, la integral sigue quedando con signo negativo. Menos la integral. Y multiplicamos, entonces nos quedaría un cotangente al cuadrado por cosecante. ¿Qué hicimos? Para multiplicar cotangente por cotangente, no más. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué debemos hacer? Pues reemplazar nuestra identidad pitagórica. Pero ojo con algo. Deben tener mucho cuidado con el signo. ¿Sí? Ese signo negativo multiplica todo lo que tenga la integral. Bueno, entonces vamos a reemplazar la identidad pitagórica, que sería cosecante al cuadrado menos 1 por el cosecante. Y como no hay sustitución, no hay nada, pues hacemos propiedad distributiva teniendo cuidado con el signo. Entonces nos quedaría menos la integral del cosecante al cubo y menos por menos más la integral de cosecante. Como llegué a una integral de cosecante al cubo, entonces sé que lo que hago es organizar toda nuestra respuesta. Entonces lo que hacemos al organizar es decir que tengo una integral de cosecante al cubo y al otro lado de mi igual, pues todo lo que acabamos de encontrar, tal cual. Vayan revisando si tienen alguna pregunta, chicos, mientras voy reescribiendo acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué decíamos con el tema cíclico? Pues que esa integral que está restando me toca pasarla al otro lado a sumar, y si la paso a sumar, pues lo que me da es que tengo dos integrales igualitas. Entonces tendríamos dos integrales de cosecante al cubo. Y me quedó menos cosecante del ángulo por cotangente. Y tenemos cosecante solita. Entonces recuerden cuando nosotros vimos integrales no inmediatas. Ustedes ya saben a qué equivale la integral de cosecante. Esa integral equivale al logaritmo natural de cosecante menos cotangente. Y como ya no tengo más integrales, pues puedo sumar mi constante de integración. De tal forma que el 2 que está multiplicando lo pasaríamos a dividir. Es decir, que nuestra respuesta final quedaría menos cosecante por cotangente menos logaritmo natural de cosecante. Aquí es más, no he hecho nada. Sí, no es más menos cotangente. Más C, y todo me quedaría dividido entre 2, ¿no? O dejarlo como un medio si quieren. Revisen los chicos si tienen alguna pregunta. Claudia nos dice que no sale. ¿Qué no te sale, Claudia? La pantalla, profe. Entonces déjame, vuelvo y la comparto y descomparto. Profe, una pregunta. Dime.
En el logaritmo también no cambiaría el signo, o sea, quedaría cosecante más cotangente. No, digamos que la integral original es logaritmo natural de cosecante menos cotangente. Ya que tú quieras por propiedad cambiar la operación en la respuesta es válido, pero la integral es logaritmo natural de cosecante menos cotangente. ¿Sí me hago entender? A la compañera que no le aparecía compartida la pantalla, ¿ya le aparece? Sí, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Y la compañera que me estaba mencionando, entonces, ojo, el signo, es decir, que hago referencia, la integral estaba con su signo positivo, significa que pues mi signo sigue siendo positivo. Ah, sí, es por eso. De pronto eso ahí fue lo que, cuando yo me confundí, lo puse negativo ahí, de pronto te confundí y fui yo a ti. ¿Pero ya es claro? Sí, profe, igual si fuera, digamos, negativo, ahí sí podríamos cambiarlo el Sí, signo de adentro. si quieres lo puedes cambiar, sí, señorita. Muy bien, entonces, las únicas integrales trigonométricas por partes son esta cosecante al cubo que acabé de explicarles y la que nos estaba preguntando su compañera de Tomás, que es secante al cubo. Entonces, ustedes solitos me van a hacer la integral de secante al cubo. Pago a 30.000 pesos esta integral. Son la 1:09. Dejémoslo, bueno, dejemos los 11 minutos. A la 1:20 se acaban las entregas, las recepciones de este ejercicio. Profe, ¿puedes hacer un poquito de zoom para tomarles? ¿A qué parte le hago suma? ¿El ejercicio o a la integral? Al ejercicio, profe, que A la- desarrollaste. el que desarrollé. Ahí, ¿te queda bien ahí? Atrasito, sí, profe, gracias. ¿Sí? Ahí, profe. Listo. Perfecto. Entonces, inicien por 30.000. Ya saben que me lo envían al WhatsApp. Hoy vamos a participar aproximadamente, dependiendo de cada uno, estoy generando rangos de 10, 9 minutos y voy a ir colocando otro ejercicio por el mismo monto de 30.000. Entonces, dependiendo de cómo nos vayan, pueden estar siendo 3, 4 ejercicios. Bueno, muy bien. Entonces, ya los que han enviado, acabó el límite de tiempo. Siguiente ejercicio por 30.000. Integral de cotangente al cubo por cosecante a la 5 de x por y. Entonces, igual, lo pago a 30.000. Son las y 22. Lo dejamos máximo hasta las y 32.
bastante tiempo, pero para que todos puedan participar. Y mientras tanto, por aquí viene el chat que Elizabeth me estaba preguntando que desde el 2 te confundiste, te perdiste. El 2, Elizabeth, es cuando pasamos la operación. Voy a sombreártelo acá. Ese 2 lo que significa es el menos raíz cúbica que está restando, la pasamos a sumar con la original. Entonces, por lo tanto, lo que estaríamos diciendo es que tenemos una integral de cosecante al cubo más otra integral de cosecante al cubo, pues de ahí es de donde aparece nuestro 2 cosecante al cubo. Profe, una pregunta. ¿El cosecante del segundo ejercicio es a las 5? A las 5. Ok, gracias. Sí, sí, señorita. Como ya varios finalizaron, el siguiente, igual tienen el mismo tiempo, ¿no? Nos vamos con cosecante a las 6. Igual, les pago los mismos 30.000. Y lo dejamos hasta la 1:42. Bueno, muy bien. Y último ejercicio. Estoy terminando de revisar algunos y los solucionamos para los que les he enviado que tienen que corregir algo. Entonces, último ejercicio que vamos a proponer por los mismos 30.000, coseno de 2 a la 2/3 de x entre seno a la 8/3 de x, todo por dx. Igual, los mismos 30.000 y a las y 50. De tal forma que ya voy a terminar de revisar unos y empiezo a solucionarlos desde el principio para aquellos que no participaron en los primeros o que tuvieron alguna duda.
Profe, qué pena, ¿eso es un 8/3? Sí, señorita, 8/3. Bueno, muy bien. Entonces voy a empezar a resolverlo. Ahí todavía tienen un poquito de tiempo para el último, pero entonces para mirarlos. Varios cometieron pues inconvenientes en uno que otro ejercicio, entonces rápidamente el de secante al cubo. ¿Qué sucedía? Recuerden que si ustedes no tienen precaución con los signos, el escenario puede empezarles a quedar. ¿A qué hago referencia? Secante al cubo se separa como un secante al cuadrado por secante. Y pues lo que llamamos U sería nuestro término secante y nuestro dB, pues el secante al cuadrado. Al efectuar la integración por partes, pues la derivada nos daría secante por tangente y la integral tangente. Cuando efectuamos fórmula de integración U por B, pues nos quedaría nuestro secante por tangente menos la integral de tangente al cuadrado por secante. Y aquí es donde radicó el tema para algunos. Ojo chicos, que el signo negativo multiplica las dos integrales que se generan cuando reemplazan las identidades pitagóricas. Es decir, que tienen secante por tangente menos, ese menos les va a multiplicar la integral, cuando ustedes reemplazaron la identidad, que les quedaría secante al cubo del ángulo, menos la integral de secante solito. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaba eso? Que tenían secante por tangente menos la integral de secante, que es la que van a pasar a operar al otro lado de la ecuación, pero menos por menos más la integral de secante. Entonces, varios tuvieron ese pequeño inconveniente, por lo tanto, la respuesta final a la que debían llegar era un secante por tangente más logaritmo natural de secante más tangente, más su constante y pues todo dividido entre 2. ¿Listo? Punto número 2. Lo que se planteaba era un cotangente a la 3 y cosecante a la 5. Entonces, ¿qué sabíamos? Que podemos hacer la derivada de cotangente, que sabemos que es cosecante al cuadrado. Entonces, podemos identificar cosecante al cuadrado por cosecante al cuadrado. ¿Qué pasaba?
que ahí no hay sustitución, chicos. Si ustedes pensaban que la sustitución era de cotangente, no hay sustitución en ese caso. Porque, pues de una u otra forma, les queda todavía pendiente otro cosecante, porque es un cosecante a la 5. Entonces, ¿cuál era el orden de factorizar? Pues los cosecantes. Sabemos que tiene un cosecante a la 5, lo podemos dejar como cosecante a la 4. Tenían un cotangente a la 3, entonces lo pueden dejar a la 2. Y les quedaba cosecante solito por cotangente solito. ¿Qué indicábamos ahí? Que estábamos tratando de buscar la sustitución, pero del cosecante. De tal forma que solo debían reemplazar la identidad del cotangente al cuadrado, el cosecante a la 4 quedaba intacto. Reemplazaban la identidad que sería cosecante al cuadrado menos 1 y cosecante por cotangente. Y ya quedaba su sustitución directa, en donde su u sería cosecante, su derivada menos cosecante por cotangente, que implica que toda la integral les quedaba negativa, y les quedaba su u a la 4 multiplicado por su u al cuadrado menos 1 por d. ¿Qué debían tener en cuenta? De nuevo el signo les opera, es decir, que esto quedaba menos u a la 7 séptimos más u a la 5 quintos más la constante. Reemplazaban los cosecantes y no se les olvide su tema de factor común, chicos. Ejercicio número 3, que era un cosecante a la 6. Entonces, lo mismo. ¿Qué podemos pensar? Que buscaríamos una derivada que sería cosecante al cuadrado, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo necesito es un cosecante, lo puedo dejar a la 3 si quiero, perdón, a la 2, todo al cuadrado por un cosecante al cuadrado. O si quiero 3 cosecantes al cuadrado seguiditos, pues también, ¿sí? ¿Qué identifico? La derivada, chicos, ¿sí? Es decir, quiero llegar a que el término que yo derive me dé un cosecante al cuadrado. Por lo tanto, la integral pues debe quedar en términos de cotangentes. Entonces reemplazan su identidad, ya saben que cosecante al cuadrado es 1 más cotangente al cuadrado. Todo queda al cuadrado. Y ahí ya queda la sustitución simple. Acá. Al cuadrado por pues su cosecante al cuadrado de x por d. Ahí ya queda la sustitución donde decimos que u sería igual a cotangente. Nuestro du pues nos daría menos cosecante al cuadrado. Y entonces la integral queda con signo negativo. 1 más u al cuadrado, ojo, todo queda al cuadrado, no puedo olvidar eso, por du. Significa que para resolverlo, pues era un binomio, que quedaba el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y ya podemos integrar, pero ojo que todo queda con signo negativo, entonces me queda menos u, menos 2 tercios de u a la 3, menos u a la 5 quintos. En otras palabras, ahí ya podían reemplazar su cotangente y lo mismo, sacar nuestro factor común. Ojo que por ahí viene un ejercicio de uno de sus compañeros que se les olvidó sacar factor del primer término. Si yo saco factor de menos u, pues me queda 1 más 2 tercios de u a la 3 más u a la 5 quintos. ¿Listo? No se les olvide el primer término en el factor común. Y último ejercicio. Entonces, bueno, pero ahí me están enviando unos del último. Bueno, termínenlo de enviar el último, que veo que hay unos que me lo están enviando todavía, y yo se los reviso en el chat para los que pronto van en proceso y lo tengan presente. Los 3 primeros
claro para las personas que de pronto no he llegado a su chat. Voy en el orden que van llegando. Ya a algunos les tuvo que haber llegado la respuesta del monto por cada ejercicio o del que me iba llegando. Revisen, chicos, si tienen alguna pregunta de estos 3 ejercicios, del procedimiento, independientemente que de pronto les haya quedado bien o que de pronto les haya quedado mal. Recuerden que lo importante es mirar que esté quedando claro en el ejercicio. Entonces, por si tienen alguna pregunta, pues me la hagan saber. En dado caso, podríamos mirar pues ya las dudas de forma puntual que ustedes tengan. Talleres, chicos. Recuerden que sus talleres ya están listos. Hoy les subo sus links para que ya demos por finalizado este tema. Recuerden que esto ahí ya es lo que ustedes quieran ganar en dinero de lo que alcancen a entregar. Entregas para 10.000 pesos, entonces quedan para el día, igual, ya saben, día martes. Y entregas por 5.000 pesos quedan para el día, eso creo que lo voy a dejar máximo para el día miércoles, porque necesito ya empezar sustitución trigonométrica. Bueno, chicos, entonces seguiré revisando sus chats para darles monto por participación del día de hoy. Ustedes pues continúen con sus talleres propuestos. Las dudas que tengan y bueno, pues durante el fin de semana con el mayor gusto pues les puedo ir colaborando en la medida de lo posible. Nos vemos entonces, Dios mediante, el día martes, chicos. No sé si necesiten algo que les pueda colaborar. Profe, Profe, una ¿podría pregunta. resolver Dime. el último, porfa? Ya terminaron de enviarnos. Bueno, entonces, ejercicio último, les robo unos 2, 3 minuticos de pronto, no sé si tengan clase, para que lo ponemos ahí. Integral. Entonces, la propuesta es coseno a la 2/3 entre seno a la 8/3 por d. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Pues que necesito quitarle la potencia a alguna de las dos funciones trigonométricas para pues poder encontrar una sustitución. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que yo puedo reescribir como coseno a la 2/3 de x entre seno a la 2/3 de x. Pero ojo, recordemos que ahí me quedaría pendiente que tengo un 8/3, ¿no es cierto? Entonces recordemos que si yo tengo 2/3, para que me dé 8/3, pues uno lo podría dejar expresado como 2. Voy a ponérselos aquí. 2/3 tiene que sumarse con un término para que me dé 8/3. ¿Sí? En otras palabras, uno podría identificar en ese escenario que sumándose 2/3, ¿qué número sumado 2/3? Pues le da 8/3. Entonces usted me diría 6/3. Bases iguales deja el mismo 3 y 2 más 6 pues le da 8/3. Y 2/3 es lo mismo decir que 2. ¿Verdad? Entonces lo que yo tengo es un seno al cuadrado. Y si dejo la expresión de esa forma, sabemos que coseno sobre seno, desde que tenga la misma potencia, va a ser cotangente. Entonces me va a quedar cotangente a la 2/3 de x. Por 1 sobre seno, sabemos que la identidad básica es cosecante, pero como está al cuadrado, pues me quedaría cosecante al cuadrado. Y quedó su sustitución lista. Decimos que u sería cotangente y de u pues nos da menos cosecante al cuadrado. De tal forma que la integral pues me queda negativa y me quedaría u a la 2/3 por du. De tal forma que nuestra respuesta pues nos quedaba u a la 5/3 menos 3/5 más c, sabiendo que u es cotangente.
¿Claro nuestro ejercicio? Profe, una pregunta. Y dime. Ya. Ay, lo que hiciste fue reemplazar las identidades básicas, ¿verdad? Sí, sí, señora. Ok, ya entiendo. Es que no, ya entendí por qué había salido eso. Recuerda que yo lo que necesito es buscar identidades. Entonces, en efecto, para poder utilizar una identidad básica, lo que hicimos fue separar el seno. Nosotros sabemos que bases iguales se suman los exponentes. Eso fue lo que hicimos ahí. ¿Listo? ¿Claro para todos nuestro último escenario? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, no, chicos, a ustedes, entonces, pues que tengan un feliz fin de semana, que trabajen en lo que más puedan de sus talleres y sigan practicando sus trigonométricas. Yo les seguiré colaborando en lo que pueda y nos vemos entonces el día martes. Que estén muy bien, muchachos. Ah, bueno, el video de la clase lo descargo y te lo subo también el día de hoy.